Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y en esta ocasión nos toca ver todo lo relacionado con el factor de carga. Familia, habíamos visto ya anteriormente todo lo que tiene que ver el sistema de fuerzas en equilibrio, las fuerzas que actúan en una aeronave durante el vuelo, las superficies de control, también primarias y secundarias, y también vimos, familia, todo lo que es el tema de la estabilidad y el control a sí mismo. Entonces, les invito, por favor, vayan a ver todos estos temas relacionados, sí, que igualmente van a tener que ver todo lo que es el apartado de meteorología, para que podamos entender todo lo que actúa detrás del sistema de factor de carga dentro de una aeronave, ya que este tema es uno de los más importantes, por decirlo de alguna forma, dentro de la actuación de la aeronave, ¿ok? Bien, primero familia, hemos de decir y de definir lo que es el factor de carga. Familia, el factor de carga no es nada más ni nada menos que las fuerzas a las cuales se ve sometida la aeronave durante la operación. Estas fuerzas son resultado de los movimientos naturales de la aeronave. Ahora familia, en este caso habíamos visto también que la aeronave se ve influenciada por múltiples factores, entre ellos el viento, la temperatura, densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pueden modificar el comportamiento de la aeronave. Sin embargo, en este caso vamos a hablar específicamente del comportamiento natural de la aeronave. Ahora, hay que entender familia que precisamente de todas las fuerzas que ya vimos, tracción, sustentación, fuerza aerodinámica, resistencia, peso, que también vimos el actuar lateral, digamos, por decirlo de alguna forma, de la densidad, digamos, de alguna forma en la modificación de la sustentación precisamente para los perfiles aerodinámicos simétricos y asimétricos, superficies de control y todo esto, tenemos que decir que una de las fuerzas que suele tener una mayor importancia, mayor relevancia, es aquella que se genera debido a un cambio de comportamiento en la aeronave. Como decíamos familia, la aeronave es básicamente un péndulo que se encuentra directamente sujetado por sus propios perfiles alares, sustentado o que se encuentra gracias a sus perfiles alares en el aire. Entonces, debido a esto, la aeronave experimenta movimientos en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados y todos los movimientos que vienen derivados de la combinación de estas mismas fuerzas. Ahora familia, nosotros somos plenamente conscientes en este caso de que si nosotros actuamos, realizamos una acción, aplicamos una fuerza, vamos a tener distintos tipos de reacciones. ¿A qué voy con esto? Hay que entender familia, primeramente, que una aeronave se basa en las tres leyes de Newton. Todo el comportamiento de la aeronave se basa en las tres leyes de Newton. Para toda acción hay una reacción, ¿sí? Que en este caso un objeto en movimiento permanecerá con ese movimiento o esa fuerza hasta que una fuerza contraria se le sea aplicado, ¿sí? Y en este caso, que para toda fuerza corresponde una fuerza opuesta. Vuelvo y repito, para toda fuerza existe otra que se le opone, ¿sí? Un objeto permanecerá en movimiento hasta que se le aplique una fuerza que altere este mismo comportamiento o directamente que se oponga al movimiento del objeto. Y para toda acción hay una reacción, para toda fuerza hay una reacción. Ahora, vamos por partes en este caso, las leyes que van a aplicar en todo lo que vamos a ver aquí, para toda acción hay una reacción. Y en este caso que el objeto permanecerá en movimiento hasta que se le aplique directamente una fuerza opuesta, ¿sí? O una fuerza directamente que altere el comportamiento. Y ahora lo vamos a ver por qué. Cuando nosotros nos encontramos en un vehículo, voy a poner este ejemplo que más que nada va a ser representativo para la gran mayoría de personas que están viendo este video. Nosotros experimentamos una fuerza de aceleración cuando en este caso el automóvil se encuentra en reposo. Por lo tanto, en este caso, la persona que se encuentra dentro del automóvil va a tener una tendencia a dirigirse hacia atrás cuando el carro avanza. Precisamente ¿por qué?
porque mi cuerpo, el cuerpo de la persona, se encontraba en reposo y el objeto que se comenzó a mover fue el automóvil. Entonces el automóvil, sí, fue el que provocó el actuar del cuerpo de la persona, haciendo que ésta también se mueva en conjunto del objeto, después de haber aplicado pues la fuerza hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa si es que un automóvil frena o desacelera? Pasa lo contrario, el cuerpo permanece con esa velocidad, ¿sí? Y obviamente por el cinturón de seguridad, por encontrarnos directamente sujetados al volante, o ya sea por la propia estructura del automóvil como tal, nosotros nos vemos como influenciados pues por esa fuerza, y al momento que nos vamos hacia adelante mantenemos la velocidad que teníamos con el automóvil en un principio. Sin embargo, una vez que comienza a desacelerar, somos capaces de reincorporarnos. Ahora, esto aplica también, como no sé en sus países cómo será, pero bueno, al menos aquí en Ecuador hay algo que se le conoce un juego, que es la ley de la curva. Entonces, para quienes me entiendan esto, pues sabrán a lo que me refiero. Cuando un automóvil se encuentra en movimiento y va a realizar un viraje, la fuerza en principio estaba dirigida, voy a ponerlo de esta forma, estaba dirigida hacia adelante. Sin embargo, una vez que comienzan a girar los neumáticos, la fuerza es desviada de esta forma. Entonces se le aplica una fuerza lateral. En este caso, la energía con la cual ya contaba el automóvil hace que éste tenga una tendencia de seguir avanzando, mientras al mismo tiempo va cambiando su sentido hasta que la fuerza es completamente hacia adelante, porque el viraje del automóvil pues ha terminado como tal. Entonces, en este caso vemos, familia, que una vez más volvemos a tocar el tema que vimos directamente en aerodinámica. Es un sistema de fuerzas, es un sistema en el cual todas las presiones, fuerzas, etcétera, 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 velocidades, todo, necesita permanecer en un equilibrio constante. Entonces, en este caso, familia, ¿a qué voy con esto? La aeronave tiene distintos tipos de actuaciones, comportamientos, ¿sí? Durante el vuelo, mientras está desarrollando el vuelo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar una serie de virajes, de ascensos, descensos, y nos vamos a ver influenciados directamente por este cambio del comportamiento en la actitud de la aeronave, ya sea de forma voluntaria, es decir, aplicada por el piloto, o de forma involuntaria por factores externos, como lo puede ser en este caso el viento, la densidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, familia, nosotros conocemos que estas fuerzas, precisamente al ser fuerzas, al aplicarse de forma directa en una aeronave o de forma indirecta a través del medio ambiente, van a afectar no solamente el comportamiento de la aeronave, sino que pueden incluso llegar a afectar la estructura, y es por eso importante conocerlas. Ahora, nosotros tenemos una fórmula para determinar precisamente este factor de carga, la cual es la siguiente. Tenemos la fuerza en newtons, permítanme, tenemos la fuerza en newtons y tenemos el peso. Todo esto se encuentra dividido. La fuerza en newtons sobre el peso, y esto me va a dar como resultado N, que es el factor de carga que la aeronave experimentará. Ahora, ¿por qué precisamente en newtons y más que nada en peso? Porque en este caso, familia, mientras mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza que éste podrá aplicar, digamos así, o mayor será la influencia que éste tendrá en el comportamiento, en este caso, de la aeronave. ¿Por qué digo la fuerza en este caso, familia? Porque con una mayor masa, con un mayor peso, la fuerza resultante será mucho mayor. Es, familia, como si yo intentara desacelerar un automóvil que va completamente cargado. O pongámoslo de la siguiente forma, es como querer comparar la cantidad de aceleración que tiene un autobús cargado a una camioneta igualmente cargada. Será incluso, aunque entre comillas en igualdad de condiciones, mucho mejor la aceleración de una camioneta.
y de la camioneta precisamente totalmente cargada. Ahora, pongamos el caso contrario. A la camioneta, la misma camioneta le tomará una menor cantidad de distancia y de tiempo desacelerar que al autobús cargado de personas. Entonces, en este caso, familia, es importante entender esta relación. ¿Por qué? Porque precisamente la modificación, ya sea del peso o de la fuerza que se le aplica, va a resultar en un factor de carga diferente. ¿Pero qué es el factor de carga? El factor de carga, como su nombre lo indica, es un factor, es una cantidad de carga que la aeronave se verá incrementada o disminuida según sea la intensidad de las fuerzas que actúan dentro de la aeronave durante el vuelo. Como dijimos, ya sea fuerzas internas, es decir, propias de la aeronave, o ya sea fuerzas externas, debido a la meteorología y al medio ambiente, es decir, al entorno. Ahora, en este caso también, como dijimos, se verá directamente influenciado por el peso. En este caso, la relación entre estos dos permitirá que este factor de carga sea mayor o sea menor. Este factor de carga es medido precisamente en Gs. ¿Pero qué es un G? Un G es nada más ni nada menos que una vez el peso que la aeronave está soportando, es decir, su propio peso, atraído por la gravedad del planeta. Y la gravedad del planeta es una sola. En el caso de decir que ha incrementado el factor de carga, estamos diciendo que ha incrementado el peso. Por lo tanto, el peso relativo de la aeronave se ha visto incrementado precisamente 2 veces, 3 veces, 4 veces, etcétera, 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 precisamente según sea el peso que la aeronave tenga y también la fuerza que se le ha aplicado. Esto principalmente, ¿por qué? Porque durante el vuelo la aeronave, además de experimentar las fuerzas básicas que vimos principalmente en aerodinámica, esta se va a ver influenciada por fuerzas laterales y por fuerzas, en este caso, ascendentes y descendentes, más que nada relacionadas de forma directa con el comportamiento en general de la aeronave. Bien, habíamos visto precisamente, familia, que en este caso existen una relación entre las fuerzas y la energía. La fuerza es el movimiento que se le aplica. La energía es la cantidad proporcional, por decirlo de alguna forma, del esfuerzo que la fuerza ha aplicado. ¿Ok? Entonces, en este caso, familia, ¿qué pasa si nosotros tenemos una aeronave en movimiento? De esta forma. Y comienza a realizar un viraje, se le empieza a aplicar una fuerza hacia la derecha. La aeronave va a continuar volando de forma recta y hacia un costado, hasta que el viraje se detenga completamente y ahora toda la fuerza será aplicada en este sentido. Aquí es importante tener en cuenta que en este caso se está aplicando una fuerza lateral hacia la derecha. Entonces, existe como tal la energía que ya posee la masa total de la aeronave del desplazamiento se va a dirigir hacia adelante. Sin embargo, al aplicársele una fuerza lateral, esta va a tener una tendencia a girar, pero la aeronave aún también va a tener la tendencia de seguir avanzando, ya sea en este caso por la tracción acompañada de la tracción que la misma hélice genera, ¿sí? Y también en este caso de la actitud inicial que tenía la aeronave. Entonces aquí la aeronave va a experimentar la siguiente fuerza. Va a experimentar una fuerza hacia adelante y hacia el costado, que el complemento básicamente sería algo por el estilo. Entonces, en este caso, familia, podemos darnos cuenta de todo esto. ¿A qué voy con esto, familia? En este caso, como vemos, el tema de las fuerzas, el tema del movimiento de la aeronave se ve directamente influenciado por todos estos tipos de comportamientos. Con esto en mente, familia, sabemos en tal caso que cuando la aeronave, por ejemplo, se encuentra experimentando una pérdida de sustentación, la aeronave en una actitud inicial de vuelo
se mantenía, voy a dibujarlo aquí. Bien, en un inicio la aeronave se mantenía, aunque con un ángulo de ataque excesivo, se mantenía en este movimiento hacia adelante y todavía se mantenía el peso contrarrestado por, en este caso, la sustentación. Sin embargo, cuando existe una pérdida de sustentación, la mayor fuerza será aquí el peso, haciendo que la aeronave aún tenga la capacidad de avanzar, pero ahora se va a encontrar en descenso continuo, ¿ok? Obviamente es esto hasta que se restablezca el flujo de aire. Cuando se restablece el flujo de aire nuevamente, la fuerza, del peso, vuelve a ser contrarrestada de poco a poco por la sustentación y nuevamente vuelve a ser la sustentación la que mantiene y contrarresta el peso, ¿sí? Esto es lo que sucede durante una pérdida. Ahora, podemos en tal caso aquí determinar que cuando ocurren estas cuestiones, esta pérdida, por ejemplo, de sustentación, existe una disminución de la carga aerodinámica. ¿Por qué? Porque la aeronave en un principio se encuentra en suspensión. Aunque el peso es mayor, la sustentación ya no lo está contrarrestando. Por lo tanto, la sensación va a ser de ingravidez. Eso precisamente es un descenso del factor de carga. En cambio, si de repente la aeronave se encontrara en vuelo recto y nivelado, ¿sí? Voy a ponerlo de esta forma. Bien. Si la aeronave se encontrase en vuelo recto y nivelado y de repente comenzase a realizar un movimiento de ascenso, el piloto simple y sencillamente sentiría, familia, que su cuerpo es más pesado. ¿Por qué? Porque en este caso se está aumentando el factor de carga. Esto, familia, se ve directamente influenciado no solamente por el comportamiento de la aeronave, porque sabemos que el comportamiento de la aeronave depende de ¿qué? Depende también de la cantidad de flujo de aire que se encuentra corriendo sobre las alas. Y esto implica una determinada velocidad. Por lo tanto, el cambio de velocidad, también el aumento o la disminución, va a influir de forma directa con la cantidad, el aumento, el incremento, la disminución del factor de carga. En cuanto, familia, al peso, podemos decir que mientras mayor sea, la cantidad de movimiento que esta misma tiene y el comportamiento se ve mayormente limitado, que en cambio cuando la aeronave en este caso tiene un menor peso. De acuerdo a esto, se establece la cantidad de fuerzas que puede soportar una aeronave de acuerdo a la estructura y de acuerdo al peso que esta misma está cargando. Entonces, según esto, familia, se ha creado una tabla, ¿sí? O unas categorías de clasificación según el factor de carga que la aeronave es capaz de soportar, ¿ok? Tenemos 4 categorías principales. Tenemos primeramente la categoría normal o normal. Tenemos la categoría utility. Tenemos la categoría acrobática. Y finalmente tenemos la categoría de transporte. De acuerdo, familia, a lo que hemos visto anteriormente, todo lo que es cuestión del peso, velocidad, todo esto aplica una determinada cantidad de fuerzas y esta va a estar ejercida sobre toda la estructura de la aeronave. Esta fuerza, como decíamos, es el factor de carga. Entonces, en cada categoría, cada aeronave de estos tipos de categorías va a ser capaz de soportar una cantidad de factor de carga positivo o negativo, ¿ok? Y esto va a ser máximo y mínimo por consiguiente, ¿ok? En la categoría normal, el máximo de factor de carga que puede la aeronave soportar es de 2.8 positivo, factor de carga. En la categoría utility, máximo de 4,4, en este caso factor de carga. Acrobático, en este caso
la mayor cantidad de factor de carga que podrán experimentar será de 6.0 y de transporte finalmente será de 2.0 positivo. En el caso de factor de carga negativo en la categoría acrobática será de 3,0, en la categoría de transporte será de menos 0,7, en la categoría utility será de menos 2.5 y en la categoría normal finalmente menos 1,2. Bien, familia, es importante tener en cuenta estos parámetros. ¿Por qué? Porque esto va a estar directamente haciendo y ejerciendo una limitación en el comportamiento de la aeronave. ¿Para qué? Para que la estructura, la integridad de la propia aeronave no se vea comprometida. Pasando de esto, ¿sí?, de estos valores, ya sea negativos o ya sea positivos, la aeronave puede sufrir severos cambios en la estructura de la aeronave, ya sea directamente agrietamientos, ya sea abolladuras o incluso el desprendimiento de partes de la aeronave. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. En este caso, familia, como pueden darse cuenta, estos valores se encuentran en relación al factor de carga. Sin embargo, estos mismos son medidos en Gs. ¿Qué es un G? Un G es el equivalente a una sola vez el peso del propio objeto, atraído ¿por qué? Por la gravedad del planeta, en este caso el planeta Tierra. Por lo tanto, decimos que la aeronave en categoría normal es capaz de soportar 2.8 veces su propio peso. Utility 4.4 veces su propio peso, es decir, 4.4 Gs, 2.8 Gs, para que me entiendan, ¿ok? Dejando eso entendido, nosotros tenemos que pasar a ver precisamente qué es lo que ocurre en relación al peso, cambio de velocidad y en este caso a los virajes de la aeronave, porque como decíamos, cuando una aeronave realiza un viraje se aplica una fuerza lateral y esta fuerza precisamente también va a afectar no solamente el comportamiento de la aeronave, sino también en este caso la cantidad y relación de fuerzas que van a estarse ejerciendo sobre el propio fuselaje y la propia estructura de la aeronave. Por norma general, en este caso, familia, cuando la aeronave realiza un viraje coordinado, ¿sí?, y un viraje suave, no escarpado, un viraje del tipo suave, coordinado, todas las aeronaves, sin excepción, van a experimentar exactamente el mismo factor de carga. Ahora vamos a ver precisamente a qué nos referimos con esto. Si nosotros viéramos una aeronave directamente en vuelo recto y nivelado, la veríamos de la siguiente forma. Bien, aquí tenemos la aeronave, ¿ok? En este caso, la aeronave se encuentra en vuelo recto nivelado. ¿Qué fuerzas decíamos que actúan en este caso en una aeronave en vuelo recto y nivelado? Primero, el peso. Segundo, la sustentación. De forma frontal, digámoslo de esta forma, por las hélices, la tracción y la resistencia resultante de la fuerza aerodinámica. Sin embargo, vemos, familia, que aquí hay un cúmulo de posibilidades en cómo la aeronave puede verse afectada de forma lateral. En este caso, la incorporación de las fuerzas laterales provocan distintos tipos de comportamientos, incluso el solapamiento o la mezcla de cualquiera de las fuerzas naturales de la aeronave, junto con la aplicación de una fuerza lateral, va a dar como resultado una fuerza resultante del movimiento, de la aplicación de la fuerza que se le está ejerciendo. En este caso vamos directamente a representar la misma aeronave, sin embargo ahora realizando un viraje. Bien, aquí tenemos una aeronave representada realizando un viraje. Voy a ponerlo de una forma un poquito más pareja. Ahí está, bien. En este caso, familia, la aeronave necesita
seguir compensando el peso a través de la sustentación. Sin embargo, ahora toda la fuerza de las alas, recordemos que la fuerza aerodinámica es perpendicular a la cuerda aerodinámica. Si decimos que es perpendicular, la fuerza aerodinámica, ¿sí?, está aplicada de esta forma. Por lo tanto, la sustentación no está contrarrestando 100% el peso. Por lo tanto, aquí la mayor fuerza que se está aplicando en sentido vertical sería el peso. La aeronave comenzaría a tener una actitud de descenso. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí el piloto para contrarrestar? Aumentar precisamente la cantidad de fuerza aerodinámica a través de ¿qué? De la cantidad de flujo de aire que pasa sobre las alas. ¿Cómo se obtiene eso? Aumentando la velocidad. Entonces, en este caso, la aeronave tendrá que ganar velocidad cuando se encuentre realizando un viraje. ¿Para qué? Para que sea capaz todavía, aún en esta actitud de viraje, contrarrestar el peso. ¿Qué pasa, familia, si la aeronave sigue inclinándose cada vez más? La fuerza aerodinámica va a llegar a un punto en el que ésta ya no va a ser capaz de contrarrestar el peso. Y precisamente debido a eso, la aeronave comenzará a descender, ganando cada vez más un factor de carga adicional. ¿Debido a qué? Debido al incremento, en este caso, del ángulo de viraje. Por lo tanto, si lo ponemos de la siguiente forma, mientras mayor sea el ángulo de viraje, mayor será el factor de carga, N, y aquí lo voy a poner de la siguiente forma, ángulo. Perfecto. Mientras mayor sea el ángulo de viraje, mayor será el factor de carga que éste experimentará. Bien, en este caso, familia, podemos ver que en los primeros ángulos, ¿sí?, cuando todavía se encuentra en 0, permítanme, se encuentra en 0 grados y comienza poco a poco, ¿sí?, a incrementar el ángulo de viraje, comienza a haber cada vez un mayor factor de carga, hasta que al aproximarse a los 90 grados, ¿sí?, de ángulo de viraje, es decir, que la aeronave se encuentre completamente perpendicular a la superficie del terreno, va a experimentar un factor de carga infinito, lo que significa que a partir de este punto la aeronave caput. Entonces, naturalmente, familia, las aeronaves se encuentran limitadas por su propio, ¿sí?, diseño a 60 grados de viraje, de ángulo de banqueo, como también se lo conoce, a 60 grados, por ponerlo aquí. Lo que normalmente está la aeronave limitada a virar por procedimiento son 45 grados. ¿Por qué, familia? Porque en este caso, a partir de este punto, que es precisamente un ángulo de viraje que se utiliza para un viraje, un procedimiento, una maniobra que se llama viraje escarpado, la aeronave tiene que contrarrestar, ¿sí?, su peso a través de la velocidad. En cambio, a partir de este punto, 60 grados en adelante, la aeronave tiene que contrarrestar su peso, ¿sí?, a través de otra fuerza con la cual ya no cuenta la aeronave. Por lo tanto, para continuar virando, la aeronave tiene que comenzar a descender, algo precisamente que estábamos viendo aquí con los diagramas de las aeronaves. ¿Por qué? Porque la fuerza aerodinámica ya no es completamente perpendicular al peso, no es capaz de contrarrestarlo. Por lo tanto, la aeronave, a partir de cierto ángulo de banqueo o de viraje, ya comienza a descender, aumentando la velocidad y a la vez aumentando el factor de carga, ¿ok? Entonces, en este caso, familia, podemos darnos cuenta precisamente cómo se encuentra limitado esto. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el factor de carga que la aeronave va a experimentar? A través precisamente del ángulo de viraje que tiene, con la siguiente fórmula: 1 sobre el coseno, en este caso, del ángulo. 1 sobre el coseno del ángulo. Esa es la forma que vamos a aplicar.
La resultante de esto, familia, nos dará como tal, pues, el factor de carga que la aeronave experimentará. Eso directamente comparándolo en el rango, precisamente, de las diferentes categorías que tenemos de aeronave, podemos saber qué tipo de operación estamos realizando con la aeronave y si es que esta operación es riesgosa, ¿ok? Entendiendo esto, familia, y pasando directamente con lo que nos compete, en este caso, cómo afecta directamente el factor de carga con a la aeronave. Para finalizar con esto, familia, podemos decir que en general todo este tipo de fuerzas que se encuentran aplicándose de forma constante en una aeronave generan un estrés en la misma. Este estrés directamente se traduce, ¿sí?, en una fatiga estructural de la aeronave. Por lo tanto, es importante mantenerla en rangos, ¿sí?, bastante cercanos al 1G, que sería el peso normal de la aeronave, para no forzarla, precisamente porque esto podría traer consecuencias graves, ¿ok? Otra de las cosas en las cuales podemos decir que la aeronave es importante precisamente que tenga esta seguridad, digamos, entre comillas, es durante las turbulencias. Ya vimos todo lo que es el tema de turbulencias en meteorología, los invito a que revisen para que sepan a qué nos vamos a referir ahora. En las turbulencias se aplican fuerzas debido al entorno en todas direcciones. Si decimos que el factor de carga genera un estrés en la estructura de la aeronave, sabemos por consiguiente y en relación a las turbulencias que éstas van a provocar una mayor o menor fatiga en la estructura de la aeronave. Por lo tanto, esto tiene que reducirse a niveles seguros, a niveles mínimos. Decíamos, en tal caso, que la velocidad es un factor importante e influyente en el aumento o la disminución del factor de carga. Entonces, en este caso, familia, ¿cómo podemos hacer que ese factor de carga provocado por turbulencia se reduzca? Reduciendo la velocidad. Y es aquí, familia, donde nosotros necesitamos también saber y conocer y tener en cuenta siempre cuál será la velocidad segura precisamente a la cual la aeronave tendrá que volar para evitar verse afectada de forma negativa por las turbulencias, conocida como velocidad de turbulencia precisamente. Esta velocidad se halla a la vez que se desarrolla la aeronave en las fábricas de desarrollo, de diseño de las propias aeronaves, como puede ser Boeing, como puede ser Embraer, como puede ser Bombardier, como pueden ser Cessna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, familia, si nosotros reducimos la velocidad, también sabemos que se reduce la cantidad de sustentación. Por lo tanto, también existe un riesgo de caer en pérdida. En este caso no es así, familia. ¿Por qué? Porque esta velocidad de turbulencia, sí, para volar en turbulencia, está determinada teniendo en cuenta la cantidad de fuerza aerodinámica que la aeronave tiene que generar para contrarrestar el peso y a la vez que ésta no sea negativa, por decirlo de alguna forma, para la estructura de la aeronave, que no se vea pues influenciada la turbulencia y por consiguiente el factor de carga de forma negativa en la aeronave a través de la velocidad. Entonces, en este caso, familia, hemos visto precisamente lo importante que es entender y conocer qué es el factor de carga y cómo éste influye de forma directa e indirecta en la aeronave. De todo corazón, familia, espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante y más que nada, familia, que les haya servido. De todo corazón, si ha sido así, por favor denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Créanme que los leo. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.